El nacimiento de un hijo configura, para la mayoría de las parejas, un acontecimiento familiar salpicado de expectativas y que genera una entretejida red de emociones. En el inconsciente de muchos padres y madres, tal cual como lo plasma el psicoanálisis en su pentagrama teórico, el recién nacido va a ocupar y a llenar un lugar entre los sueños perdidos. Los hijos desde este punto de vista simbolizan un sueño que va a saciar o a satisfacer lo que quedó insatisfecho en el propio pasado de la vida vivida por cada uno de los progenitores. El anhelo por gestar un hijo brinda a la vida de pareja la vivencia de continuidad de la propia estirpe. Él o la descendiente representa en la conciencia de los progenitores la prolongación de sí mismos en el camino que asegura la inmortalidad de la especie. Los hijos en el espacio más clamoroso del inconsciente son sentidos como reflejo del propio yo de quienes deciden procrear. El nacimiento de un niño o niña con alguna condición biológica indicadora de riesgo o con un retraso madurativo suele movilizar una gama de emociones en cada uno de los progenitores. Ante el nacimiento de un hijo con algún trastorno del neurodesarrollo, diversidad funcional o con discapacidad, suelen aflorar en la vida de los progenitores y familiares una serie de situaciones que cambian el estilo de vida. En igual medida pueden aparecer una amalgama de sentimientos bivalentes y contradictorios, tales como la culpa, la depresión, la ansiedad, la agresión, la baja autoestima y en muchos casos, según la forma como se maneje la incertidumbre, desencadenar en problemas que afectan el equilibrio conyugal y familiar. El nacimiento de un hijo con discapacidad suele generar un shock dentro de la familia. La situación se vivencia como un acontecimiento imprevisto que fractura las expectativas sobre el hijo deseado. El quebranto de las expectativas y el desaliento ante la evidencia de la discapacidad o su posibilidad, en primera instancia va a ser devastador y en consecuencia configura una amenaza que afecta la fortaleza de la familia. En un estudio titulado Duelo de los padres ante el nacimiento de un niño con discapacidad, llevado a cabo durante el año 2001 por un estudioso del tema apellidado Martínez, se pueden inferir una serie de consideraciones, entre las que destacan que la comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar. La respuesta y reacción de la familia cercana a los dos progenitores, particularmente los abuelos y hermanos, va a contribuir a acentuar o a atenuar la vivencia de la amenaza que cierne sobre su entorno. La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qué y el qué será de su vida cuando yo no esté. La condición física o psíquica generada por el compromiso biológico es una información caótica que induce el caos en el sistema familiar. En muchos casos es sentida como una agresión del destino y por lo tanto va acompañada de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. La noticia de la discapacidad del hijo supone para los padres y la familia una pérdida. También la frustración de sus expectativas genera desconcierto y viste al alma con la tristeza, la melancolía y la depresión. Induce en consecuencia, en la mayoría de los casos, un estado de duelo. El contactar con la experiencia de que el descendiente evidencia algún rasgo de discapacidad se vivencia por los padres con dolor, ya que esperaban un ser lleno de salud física y mental. A partir del contacto con esta realidad, las familias atraviesan
por un periodo de interiorización de esa experiencia, que se denomina elaboración de duelo por las pérdidas sufridas, pues el nacimiento de un niño con alguna discapacidad hace que se pierda el ideal de familia que la pareja construyó durante años. Incluso pueden perderse las esperanzas en torno al hijo y su futuro. A partir de ese momento, los padres inician un estado afectivo de pérdida que implica varias etapas, las cuales se deben identificar e interiorizar para al final lograr elaborar. La primera etapa suele ser la de la incredulidad. Los padres suelen decir que no es verdad, niegan que su descendiente tenga algún problema. Con frecuencia inician un ir y venir peregrino de especialista en especialista, con la esperanza de escuchar lo que desean escuchar. Marchan de centro en centro buscando una confirmación para lo que desean, que alguien les diga que su niño no tiene problema alguno. En este estado muchas familias hasta se refugian en el mundo del sentido mágico y religioso, pudiendo asistir a curanderos o líderes religiosos para ungir a sus hijos con la esperanza de revertir la condición biológica que afecta la vida mediante un acto de fe. Otra de las fases es la de miedo y frustración. Los padres comienzan a enfrentarse a la situación culpabilizando unas veces a la pareja y a sus familias por alguna causa que en la genética pudiera explicar la condición. Otras veces este mismo razonamiento lo aplican contra sí mismos. Estas preguntas sin respuestas las alternan con la depresión y la tristeza. Frecuentemente se encuentran perdidos y no saben qué hacer ni a dónde acudir. La tercera fase implica la aceptación de la realidad. Los padres dejan de pensar en sí mismos y en las consecuencias que el nacimiento de este hijo tendrá en sus vidas y deciden hacer cuanto esté en sus manos para ayudarle. La cuarta fase implica la valoración del hijo o hija. Tras la aceptación logran superarse los sentimientos contradictorios y se avanza hacia la estimación como una persona con muchas posibilidades a las que hay que apoyar para que lleve una vida lo más autónoma posible, sin sobreprotección ni cuidados excesivos, y brindándole lo mejor de sí como padres y familiares para que se desarrolle con funcionalidad dentro de la sociedad y logre en tal sentido compensar la condición asociada a su diversidad funcional. Hoy en día, en muchos países del mundo, existen instituciones, así como grupos de autoayuda o de apoyo que brindan atención tanto a las madres, los padres y familiares para la elaboración del sentimiento de duelo que se asocia al nacimiento de algún niño o niña con alguna condición biológica asociada a la diversidad funcional o discapacidad, pues todo niño o niña afectado en su biología requiere a padres y familiares con un jardín de fortalezas en su mundo espiritual.